que es la estructura conceptual sobre las medidas de localización para datos agrupados. El grupo es el grupo 1, que está conformado por Manuela Restrepo, Luisa Ávila y quien les habla, Cristian Ramírez. Nuestro tutor es Néstor Apolinar. En esta presentación la dividiremos en tres partes. En una primera parte presentaremos la estructura matemática del tema a abordar. En una segunda parte vamos a presentar la estructura conceptual de los conceptos asociados al tema. Y en una tercera parte vamos a presentar los procesos asociados al tema. La estructura matemática del tema, nosotros la abordamos desde la estadística, siendo esta una ciencia que busca recopilar datos acerca de poblaciones a través de un muestreo. Este muestreo puede ser estratificado o aleatorio y busca tomar muestras que más adelante las van a caracterizar. La toma de estas muestras se da a partir de diferentes fuentes, ya sean encuestas, observaciones o experimentos. Y por otro lado, la estadística se va a dividir en dos ramas. Por un lado tenemos la descriptiva y por otro tenemos la estadística inferencial. Esta última usa las formas de caracterización y la probabilidad para poder inferir acerca de las poblaciones. Dentro de la estadística descriptiva, esta tiene como objetivo caracterizar las muestras a partir de formas, variabilidad o datos de valor medio. Y para esto va a utilizar distintas técnicas como las visuales y las numéricas. Dentro de las formas de caracterizar las técnicas visuales vamos a encontrar la forma. Estas técnicas visuales vamos a encontrar distintos de torta, el de barras, el de tallos y hojas, y también encontraremos histogramas y tablas de frecuencia. Para las técnicas numéricas, estas se van a tomar como las medidas, y estas pueden ser las medidas ya sean de dispersión, como el rango, la varianza o la desviación estándar, y estas se pueden caracterizar a partir de la variabilidad. Las medidas de localización central serían la media, la mediana y la moda, siendo estas nuestro foco a trabajar. Las medidas de localización central, media, mediana y moda se calculan según el tipo de variables que dependen del tipo de datos. Estas variables pueden ser numéricas o categóricas. Dentro de las variables categóricas nosotros encontramos las dicotómicas, que estas son solo las que pueden tomar dos valores posibles, por ejemplo, el género. Y por otro lado encontramos las no dicotómicas, que pueden encontrar distintos valores, y estas se organizan entre ordinales y nominales. Las ordinales que poseen un orden y las nominales que carecen de este orden. Dentro de las variables numéricas nosotros encontramos los datos continuos y los datos discretos. Encontramos que los datos discretos son esos datos que no pueden tomar valores entre dos números enteros, por lo tanto estos datos no se pueden agrupar. Mientras que las variables numéricas continuas pueden tomar valores entre dos números enteros, lo que es el resultado de las mediciones, y se pueden agrupar en intervalos. Ejemplos de este tipo de datos, podemos encontrar mediciones de densidad, podemos encontrar mediciones de velocidad, podemos encontrar mediciones de temperaturas de un sistema, o podemos encontrar las longitudes de onda. Cabe recalcar en este punto que cuando nosotros estamos hablando de medidas de tendencia central para datos agrupados, lo que nosotros agrupamos es el dato como tal y no la frecuencia de los datos. Las variables, tanto numéricas como categóricas, tienen unas formas de caracterización, unas formas de representación visual. Dentro de las categóricas nosotros encontramos la representación del gráfico de torta, del gráfico de barras y de la tabla de frecuencias. Y dentro de la representación de las variables numéricas podemos encontrar pues todo el tipo de técnicas de representación visual. Respecto a la estructura
conceptual del tema, medidas de localización para datos agrupados, nosotros encontramos dos tipos de medidas de localización para datos agrupados. Por un lado encontramos la relativa y por otro encontramos la central. Dentro de la relativa, estas buscan dividir la cantidad de la muestra en cuartiles, en deciles o en percentiles. Mientras que en la central, estas buscan determinar el valor medio de la cantidad de datos. Cuando nosotros hablamos del valor medio, nos centramos en la media. En esta nosotros encontramos a partir de los textos abordados que una forma de representar la media puede ser, llegó a ser la moda o el rango medio, y por lo tanto nosotros interpretamos que la moda, el rango medio y el promedio son formas de representar media, según la literatura. Dentro de la medida de la media, nosotros encontramos distintos tipos de medidas, como la geométrica, la media recortada, la media ponderada y la media aritmética. La media geométrica, pues, es para datos recopilados. La media recortada no incluye los datos que se alejan mucho del valor central. La media ponderada es aquella media que le da valor a ciertos datos o le da un peso a ciertos datos. Y la media aritmética que busca hallar el promedio. Respecto a la moda, nosotros decimos que la moda, o encontramos que la moda es el valor que se repite, que más se repite dentro de una muestra de datos, o el valor con mayor frecuencia. Para esto, esto se puede observar a partir de técnicas de visualización como tablas de frecuencia o histogramas. Respecto a la medida de localización central de la mediana, ¿sí? Esta se relaciona con las medidas de localización central relativa, como los cuartiles, los deciles y los percentiles. Y también, pues estas van a depender del tamaño de la muestra. Para encontrar la mediana en una muestra cuyos datos nos da un valor par, entonces promediamos los dos datos centrales. Y cuando el tamaño de la muestra nos da una muestra de un valor impar, tomamos el dato que se encuentra en la posición central. Respecto a los procesos asociados al tema, nosotros encontramos que para los datos continuos, estos se deben organizar en tablas de frecuencia para poder determinar tanto las frecuencias relativas, las acumuladas y los intervalos. Estos últimos tienen un límite inferior y un límite superior. Para calcular las medidas de tendencia central para datos agrupados, vamos a hablar de la media. Para esto vamos a determinar una marca de clase. Esto se hace sumando el límite inferior con el límite superior y el resultado de esta suma lo dividiremos en dos. Una vez determinada la marca de clase por intervalo, lo multiplicamos entre la frecuencia absoluta de cada intervalo y el resultado de este producto o el producto de esta multiplicación lo vamos a dividir entre la cantidad de datos obtenidos. El proceso para encontrar la mediana, para esto vamos a determinar el intervalo que contiene el dato central. Aquí sumaremos el límite inferior entre lo que es el total de datos entre dos. Acá quiero acotar que los cuadros punteados representan todo un proceso. Entonces tomaremos la muestra, la cantidad de datos, restaremos la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior. Una Cristian, vez hecho este proceso... Cristian. Vale. Muchas gracias, Cristian.